risa pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, Naiboyo, Yaiba, de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Bueno, es importante también resaltar a los toreros de Paraguarí. Y estamos con un señor que nos va a hablar de eso. Pablo Díaz. ¿Qué tal, don Pablo? Muy bien, amigo. Amigo, para tener tranquilo, pa. Tranquilidad total. Vos sos el que enseña acá el tema de... Y justamente... del torín. El torín me toca a mí. Del 93 me tocó enseñar a los chicos. Desde el año 93. Sí, señor. ¿Qué le enseñaba, don Pablo? Y le enseño de todo, doma, capeada. Le voy a mostrar cómo... ¿Vamos a pasar? Sí, adelante. Permiso, permiso. Adelante, adelante. Cuando decimos doma... Doma de ¿qué toro. es? Doma de toro. Guaca al pecho así. La cola y la pechera. Y ¿de la cola le agarra? Sí, le de la cola. Pero ahora prácticamente ya se dejó esa tradición linda. Porque vos sabés que tu brazo tiene que estar bien preparado. No hay que tomar bebida, no hay que trasnochar. Entonces, importante. Es interesantísimo la doma. Atendé nomás tu teléfono. Sí, bueno. Atendé nomás. Hola. Hola. A mí me habían dicho que... Hola. Cuando se pelean dos perros, ¿verdad? Les tira de la cola al perro y se suelta. Dice que es cierto, no probé todavía. Difícil es entrar en pelea de perros. Chao. Vamos a pasar la forma. Adelante, permiso. Cuidado la red, cuidado la red. Después de esto un voleibol. Sí, vos sabés que yo soy un gran voleibolista. ¿En serio? Sí. Se matear. Santi lo que nos va a entrar es muy bajito. Le levantás, Santi. Te quedás ahí. Vale, fuera. ¿Qué tal, amigo?
¿Cómo te va? Mi hijo, uno de los alumnos de la escuela taurina, Hugo Daniel Díaz. Se llama la escuela. Lleva el nombre de tu hijo. Lleva el nombre de mi hijo que falleció en un accidente de moto. Así fue. ¿Hace cuánto falleció, don Pablo? Y hace 13 años. ¿Cuántos hijos en total? Tengo 4 varones y 5 varones. 5 varones. 2 mujeres. 7 tengo. Total. Bueno, don Pablo, hablábamos del tema del domo, ¿verdad? Domarle De doma. de domo. Enseñamos la doma. Esa es la tradición doma, huaca al pecho. Y ahora se dejó porque viene la doma brasilera. Le ata todo. Acá le pone una cincha. Le pone acá en la verija cualquier piola, cualquier objeto de huasca, sea lo que sea, pero se dejó la doma paraguaya, digo yo, porque vos tenés que estar preparado y aguantar al animal, tenés que pelearle, esquivarte, peso promedio del animal. Y 400, 500, 600 kilos. Sí, señor. Y ahí tiene que estar. Sí, tenés que aguantarle. A mí me habían dicho, don Pablo, no sé si me dijeron bien, ¿verdad? Que cuando dos perros se pelean, vos te vas y le tirás de la cola a uno y suelta. ¿Viste? Cuando un perro le agarra. Mentira, mentira. ¿Eso es cierto o no? Mentira. Es mentira. Yo le voy a contar una anécdota de... Contamos por el tema de la cola, de tirar la cola. Santo Tomás, fiesta del 21 de diciembre. Tenía un colega nuestro, Julián Mareco se llamaba el señor. Y tenía un perro, ese, ¿cómo se llama? Ese boca grande que tiene. Rottweiler. No, el bulldog. Pastor alemán. El bulldog. Bulldog. Y le largó ahí en el corral y salió un perrito. Vos sabés que no le podemos sacarle más. Le agarró acá. Le estiramos. ¿Cuánta gente estamos? No quiere largar. Después trajimos un lazo y así le hacemos acá en la boca y le estiramos así y eso le largó. Ahí largó. Ya casi muerto el perrito. Por eso lo que digo yo. ¿Y por qué se le agarra la cola al toro? Al toro para esquivarte. Este es uno, ¿cómo se dice? Un sostén. Vos te sostenés por la cola. Si vos no tenés la cola en tu mano, enseguida te echa hacia adelante. ¿Cómo va a atajarse ahí? Ese te ataja. Mira un poco. Así es. Después me dijiste, doma. Doma, hay la capeada. Ese que... no sé si vamos a vestirle a César aunque sea para mostrarle. Como vos digas, sí, sin problema. Prepárate, César. ¿Qué es la capeada? La capeada es anteriormente yo le voy a comentar un poco. Cuando yo tenía mis 12 años empecé esta carrera. Fue en la fiesta patronal de Ñan de Yaraguazú en Cerro León, 1960. Ahí yo empecé. Me llevaron a Caité, o sea que pariente de mi señora, don Máximo Galeano Cuachapí, apodado. Cariñosamente la gente así ese fue uno de los mejores toreros paraguarienses y de Ñuati. Ñuati es el lugar. Ñuati. Acá nacen los toreros paraguayos, buenísimos. Hasta ahora, en ningún lugar del Paraguay no hay como los toreros paraguarienses. Y justamente apareció la escuela taurina con este señor, don Líder González, y padre, don Teodoro González. Y justamente vinieron unos grupos
había una comisión directiva, Centro de Cultura Popular de Paraguarí. Y ahí me dijo don líder que no me animaría a enseñar a los chicos. Y le dijo que sí, la pucha. Ese era mi sueño, enseñar a la criatura. La escuela taurina. La escuela taurina. Y ahí, ¿y cómo has empezado, don Pablo? Bueno, le voy a traer mi torito. Ahora va a traer toro, dijo. Va a traer su torito. ¿De cuántos kilos es tu torito? ¿Cuánto dijo? No, una bicicleta va a Ah, no. No. Yo le dije, te va a traer un toro, dije, sí. Ah, no, tranquilo. Yo me iba a subir en ese. Yo le dije, va a traer un toro, va a querer que me suba. Este es el toro. Ah, ahí está. El toro mecánico. Me asustaste, don Pablo. Con este se Sí. aprende a torear el animal. Y yo le dije a don líder y eso, déjame nomás a mí. Pues yo, una oportunidad, cuando estuve en la Argentina, he visto en el cine he visto el carrito. Voy a probar un poco algo. don Pablo. Sí, como Dale, no. pues ya, mira. Dale, pues. La capa. Dale la capa, dale. Esquivarle. Cuando te viene así, le es costado ponerte y así, hacerle pasar. Tengo que hacer. No, ese lado. Venilla. Eso. Otro. Vení. Así se. Dale, Así es la práctica. creo que es lo que te reí. Dale. Vení. Dale. Yo porque te reí, don líder. Y con ese se aprende. En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente en Aymollo ya iba de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto.
Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Gracias a Tuyuti. Ramón Vargas Colmar finalmente le pondría la música con la cual la canción llegaría hasta hoy a donde está. Ambas versiones también fueron grabadas por José Manuel Soler y por todos los que han tenido nombre y apellido dentro del arte nacional. Alguna vez fue grabada también ya. Gracias a Tuyuti. Número 13 es el regimiento. Tamoñeramente oye cuál. Por Tinanagua ese campamento, la muralla vieja, olleja. La tagupi mi mano en la visera, jatamboyo ya se embaraca mí. Amongara y bonanagua, chinchera, taros pura hey, 13 tuyutí. A los pura heita regimiento, 13 nanagua de gloria, yero viajaite. Haitihuira y regimiento 7, la muralla viva, mopuajare. Los atamajahuite, saray, etepe, peteico, emelo, ñeñandu, caro, que yajangua, orera, irepe, pedestal de gloria, foma egangua. Oreave y Paraguay, este va soldado, ya éramos urunde y mí. Y vos intero ya la se bando y cotemen, ñenero chichi. Comando y razaba el gendive brizuela, mosco y me voy a ñambaracá. A León, Saqueño y Jiquerecuera, mayor caballero Oreruilla. Cachorro de tigre suele ser overo, más hora iré, más y hoy me patía 20 de enero, peneño en Gatupe en Bojapí. Olera, pena me olera, no la el tipajú. Oyupigangua, umibanu, ame, regimiento 13, oñe cuando pu. Modelores, pope, tuyo, tío, lerera, mi taipe hasta lampino, cuete. Huira jaibi, tu oñe supe jeva, olero basao, jasaya, ve. Omajeya, ve, 20 de enero, y coega, a la viernero, así. O Juan iba, a sangre y fuego, ay, que pavo, a peña, olimen, ve. 20 bolí que cogen subando esa Moai y Paraguay. Hoy japena me hipopiera suba regimiento 13, cabichu posí. Cute queimo anera caello pero oye juta ave pire penení. Oye pollo ca gringo tu yaviro, nanaguaro que me oyo soy ti. Tu vitapo y tepe o la victoria, regimiento 13 o pucabi mi, coan y catumaje y la historia, dopamo y jarra saguaraní. Veisa ne voy a España también la más y función ya ve. Oje chagendúa mantovero viene en agua de gloria para carapé. 8 pitos por una agua de gloria nelero pues estamos manduar a mí. Escribí chupe y pa Cuba historia tamoñaro fuera 13 tuyuti. El cobe pu Cuba manteo que se apane regimiento 13 era picuereta a letra de oro pema oye guane historia pa Juco era mogua. Paje cañón, no sobe y metralla llaman boca y hay guate avión. A ningún peber en docue y muralla, como iba con quinta división. Yaneti con oro y viture cañón gambo cara tatinen güey. A yo a arilla esa peñure y nebullo a bolireón güey. A bahía güey, a pega pepe a cabera fuera homo zarambí. A los circa tima se te jaim bepe y cocuepe guay salomita o copí. Con eti vive ore retendo pecure en villo cuainica tuyo y qué. O sea, perame Rodolfito López, boca ira tabe ojo apete. 105 y puape no amoga pugendavio y jugutata.
Tesa piramita tatiun ya pobanyu kakawi o sururumba. Ya genduro hina wiririo y koba. Daya ibo y ya kobeta ha. Dai porirupi y pi apopoa. Tapendo yujuite mi guayaba. Atajupi mi mano a la visera, jata mundo se pura geimi. Amongara y manana guasinchera, hace regimiento 13 tuyuti. Número 13 ese regimiento, camoñano mente oye cuá. Fortín de Nagua ese campamento, la muralla viva olleja. Fortín de Nagua ese campamento, la leica quinta esa división. Número 13 ese regimiento, solito el 1 se batallón. Arañando de tu justicia. Sí, ya cambia. Había convenios también con gobiernos en la época con el gobierno italiano y el gobierno alemán, Sí. en proveer maquinarias. Eso ya no sabemos ya por qué, ¿verdad? Porque justamente había el tema de la Segunda Guerra Mundial y Italia y Alemania proveían maquinarias acá para pasar. Según cuenta la historia, acá se fabricaba cajas de madera, Sí. pero a gran escala. Con eso te digo que a gran escala sería Todo para exportación. todo para exportación. Y según contaban, había un sello que decía corned beef, ¿verdad? Que sería carne enlatada o algo así, ¿verdad? Que según contaban, ¿verdad? Los cajones eran empaquetados con provisiones, o sea que para provisiones Sí. eran lanzados por paracaídas en la Segunda Guerra Mundial. Y esas cajas Fueron que se fabricadas lanzaban se fabricaban acá. Tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra. Llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. La cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada. En mi noche de desvelo, en todas mis lunas te pienso. Bajo una aurora te sueño y en tu canción hoy te suelto. Y es todo lo que me gusta, no tiene el mismo sabor sin tu amor. Esta es mi última canción por un tiempo que nacerá del dolor. En esta canción me hace recordar hoy sobre tus pechos. Quiero descansar en esa otra vida de la que me hablas. Hoy estoy seguro volverte a encontrar. Solo estoy de paso para una visión que lleva esperanzas a mi nación. Hoy te dejo todo mi
magma va o kiririmba. Ñemo hoy cuava viernes y coeo. Tu pañal de yara humano taja. Tu pañal de yara humano taja. Que taiterire hoy cocañape. Ñanderai jupape oye yucauca. Tu paso dolores o yanga gendape. Y mando a pupe esa omoca. Y mando a pupe esa omoca. Va e po chuquera hoy tanga upe. Hoy no pahangwa o pibomboi. O señan de yara o yahuwe. Y defendeja dai por hijoi. Y defendeja dai por hijoi. Nayaha pamina tu pamano habe. Puro supu kure oi itindu. Kangwe se semba avalle poi. Heta o sufrir ñandera y jupape. Costilla mimbi rendu vapora. Y puma
la 3 veces llevé, la 3 horas guajevo viernes caro, y puja y powe osuru, y subió el cuivo peclavo pupu, y subió el cuivo peclavo pupu. Habla ilimitado. Con Claro Prepago, habla ilimitado, porque ahora todas las llamadas a todos los Claros son gratis. Asimismo, recargando desde 5.000 guaraníes, hablas ilimitado durante 30 días a todos los Claro. Pasate a Claro y habla ilimitado. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Cargá los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Cargá siempre los diésels S10 de Petrobras.
Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Hola grupo. ¿Qué haces grupo? ¿Dónde nos vamos? ¿A dónde vamos? También, ¿a dónde nos vamos? Al Tres Candú. Pero Santi necesita autorización para hacer volar su dron. ¿Vos le das permiso, tío bicho? Sí. Prepara la nota. No se entiende, pues es un chiste interno. Pues, Hola, profe. Hola. En este momento llegamos a un santuario muy importante de los franciscanos. Profe, por favor, si me acompañás. Sí. En este momento sí. Pasás a este sector, ¿verdad? Y si nos acompañás y nos vas contando, ¿verdad? Y le contás a la gente dónde nos encontramos. Nos encontramos en la compañía Palmito, en el centro más o menos en el centro de Tres Candú. Queremos contar un poquito la historia de la Virgen Lourdes, que fue traído más o menos en el año 2008, que fue encontrado dentro de unas piedras, ¿verdad? Después van cambiando, ¿verdad? Limpiando, se agrandó la Virgen, era más chico, pero vinieron a colocarle los misioneros franciscanos. Netamente fue el país, Elvio Aguirre fue el que les trajo, más o menos así como les dije, en el año 2008. Estamos en el santuario, ¿cómo me dijiste el nombre? La Virgen Lourdes. Jardín Cerrado Franciscanos. Jardín Cerrado Franciscanos. Sí. Vos sabés que cuando estábamos en la ciudad de Garay y ingresamos a la zona de la canchita, donde juegan piquibole, yo dije, yo ya estuve acá, ¿verdad? Sí. Porque estuve en varios lugares del Paraguay misionando, ¿verdad? Con las misiones católicas. Sí. Y cuando empezamos a ingresar a este lugar, empezamos a agarrar esa bajada pronunciada, ahí nos acordamos con Santi. Santi vino en algún momento, no vinimos juntos, pero él había venido. Y ahí yo dije, yo ya estuve acá. Sí, con y ahora grupo. Sí reconfirmo, ¿verdad? Mi visita ya a Garay. Hace muchísimos años, no recuerdo exactamente el año, ¿verdad? Pero sí vinimos acá y participamos de una misa. Exactamente. En este lugar. Y cada aniversario de la Virgen suele venir mucha gente. Así, ahí como lo vemos ahí, hay un tipo de escenario, ¿verdad? Sí, se suele hacer festival. En la entrada se suele hacer festival con multitudinaria de gente. Y acá, por ejemplo, ya queda como un lugar turístico. Vienen gente de afuera visitando casi todos los días. Más los fines de semana vienen en micros. A visitarle a la Virgen. Muchísima gente. Y así como les había contado también por el camino, ¿verdad? Que no contamos con hotel
en Garay, mucha gente se va para buscar y lastimosamente no tenemos. Así que esa partecita nomás estaría faltando ahora para exactamente, empezar para que los a turistas, tener más turistas en la zona. Más turistas en la zona y que puedan ser más, ¿cómo es? Famosos, ¿verdad? Porque si no tienen un lugar donde quedarse también no pueden venir. Vienen ellos y se van de vuelta. Tumoai aiko beboshe dereke kavam tere ante masheve ahai korei koshe corazón shembotaro bata nereje a pensar Apurando-nya neresarai mapashekewe Ku estrella mimi Bema batete Bejareo Una casa antigua, sí. Elementos, hay un bote, una carreta. Y una escalera. Esta es una alegoría. Me gustó tener la carreta porque todos los iturbeños son agricultores y traen la caña dulce, la materia prima hasta la azucarera Iturbe en carreta. En una época. En una de las primeras épocas, ¿verdad, Sí. Germán? Sí, había miles de carretas, venían Sí. de todos lados. 3, 4 yuntas de bueyes porque los caminos eran esterales para pasar, dice que era una travesía. Después ya aparecieron los primeros camiones. Las Sí. carretas se quedaban en las chacras. Que sacaban de la chacra a los winches. ¿Y esta canoa? Y esta canoa es como el símbolo de uno de los libros de Augusto que está dentro de Hijo de Hombre, los carpincheros, que navegaban porque él estaba pues cerca del río Tebicuari y los carpincheros pasaban, él veía. Él cuenta en uno de en los carpincheros cuenta cómo su hermana se asustó porque vinieron ellos con antorchas, no sé de qué hacían los que cazaban carpinchos las antorchas. Sí. Y después clavó al carpincho y la sangre saltó. Y saltó a la nena, a Lucía. Sí. Y eso hizo que se asustaran muchísimo, que los padres le prohibieron mirar cerca del río, en la barandilla, porque tenían barandilla. Sí. Le prohibieron mirar. Pero él dice que miraba siempre desde su ventana. Añeputa, dice él, pero el chiquitito. Añeputa, dice. Cuando... Un hombre bajito. Hombre bajito. Y igual nomás miraba. Y para ver el portón de los sueños vamos por afuera, ¿verdad? Igual podemos irnos por acá. ¿Podemos irnos? Podemos irnos por acá. Pues seguimos. Sí. Yo le sigo. Bueno. Yo opto por el ¿Yami? camino más corto. Llegamos a Rincón Roabasto, ¿verdad? Que Llegamos es el a su portón rincón. de los sueños. Sí. Las barandillas están hechas así, te dimos nosotros, porque la casa de él tenía barandillas y este tipo de barandillas. Pero lo que ahora nos preocupa es nuestro portón. Como verás, ya tiene una que está soldada con otra madera, porque se había roto. Ahora Larisa nomás limpió porque está lleno de honguitos de moho. De moho. Sí, y eso es lo que hace, como está a la intemperie, digamos. Tiene techo, pero siempre le alcanza la lluvia, le alcanza también el sol. Así que
No sabemos qué hacer con este portón. Habría que ver alguna forma de proteger, ¿verdad? De protegerlo. Entre vidrio. Sí. Hacerle un cajón de vidrio. Bueno, y hablemos de lo que significa y dónde estaba ubicado este portón. Antonia, si venía acá con nosotros. Ese estaba en el lado que estaba hacia la azucarera, este portón. Era el portón que... Yo llegué a conocer la casa todavía, ¿verdad? Cuando estaba todavía esto. Y bueno, y cuántas entradas y salidas habrá tenido por ahí Augusto, yo me imagino y saltar encima del portón para las siestas, para ir con sus amigos al río a nadar y eso. El portón para él tuvo mucho recuerdo porque su padre era muy autoritario, creo yo. Él nunca dijo, pero llaveaba el portón y él estaba de receso desde las 11:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entre almorzar y conversar un poco y después se acuesta. Sí. Pero él me dice que cuando hace el chirrido la puerta de su papá, él ya sabe que se durmió, que se acostó para dormirse. Sí. Entonces él puntillas y salta sobre el portón y viene a Iturbe. Vos sabés que son como, ¿cuántos metros? 1500. 1000 metros. 1200. Y acá no había nada, era todo yuyal. Acá. Ni una casa, yuyal. Pero él dice que corría, por eso había sido, se le llama Carpincho también, su apodo. Sí, es Carpincho. Yo no sé, yo primero decía que era Carpincho porque tomaba mucha agua, a mí me pedía mucha agua. Y después nomás entendí porque él venía como una flecha y se iba como una flecha. Porque para cuando su papá se levante, él tenía que estar en su casa. Tenía que estar otra vez ahí. Y leyendo, porque era una exigencia. Él dice leer para mí era una exigencia que claro. Papá decía hay que leer. Era una obligación leer en la casa de Robasto. Sí, una obligación, pero... ¿Le sacó provecho? Sí. Le sacó provecho a esa obligación. ¿Y sí? Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Cargá los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Cargá siempre los diésels S10 de Petrobras. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al hecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero y es lo que quiero. El sol guía mis pasos, siempre ha sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo.